Muchas gracias, señor presidente. Yo quería comenzar haciendo un homenaje a 4 generaciones. Quería, en primer lugar, homenajear a la generación que en los años 60, después de que la Revolución Libertadora comenzó un proceso de desnacionalización, volvió a recuperar las banderas nacionales, volvió a integrar a la lucha política interna la lógica de la soberanía nacional. Quiero identificar en esa generación a Dardo Cabo, quiero homenajear en él a una generación que entendió la lucha con su propia vida por estas banderas que integraban la lucha por la soberanía con la nacional. Quiero homenajear, y quizás más reflexivamente, a la generación que en el año 82 comenzaba a despertar en la lucha contra la dictadura militar, que, como se mencionó acá, el 30 de marzo, y muchos de los que estamos acá fuimos parte, marchamos contra la dictadura militar acompañando al movimiento obrero y que 2 días después nos vimos sorprendidos, confundidos y participando de un debate complejísimo sobre la invasión que había realizado la dictadura militar a las islas, sobre el desembarco que se había producido y cómo eso se incorporaba a nuestro debate y abría una nueva perspectiva política. Esa generación que venía despuntando integró en su concepción esa situación nueva que se planteaba y abrió a lo que vendría a ser la vida democrática un elemento político que ya sería absolutamente indisoluble. La democracia no es comprensible sin la misma soberanía que en los años 60 habían concebido la generación de Dardo Cabo. Quiero homenajear también a otros jóvenes de esa misma generación que no participaban tan activamente de la vida política, quizás jóvenes del interior que, convocados a su servicio militar obligatorio, fueron partícipes como soldados de esos combates que se generaron a partir del 2 de abril de 1982 y muchos de ellos dejaron su vida. Quiero homenajearlos porque en esos jóvenes del interior, la gran mayoría, porque sabemos que había un concepto clasista también en quienes podían o no ser convocados para participar de las tareas más complejas dentro de las Fuerzas Armadas a partir del servicio militar obligatorio. Esos jóvenes también fueron parte del despuntar de la democracia, pero además muchos de ellos, dijimos, dejaron su vida ahí y muchos de ellos en este momento aún está en proceso de identificación su situación, como está sucediendo a partir de la mediación que junto al Comité Internacional de la Cruz Roja, solicitada por nuestro gobierno, se está realizando para poder llevar a buen puerto esa identificación de esos jóvenes y muchos otros en lo que aún es materia de debate, que fue el crimen, para mi concepción, del general Belgrano, el hundimiento del general Belgrano fuera de lo que se había determinado como zona de exclusión. Quiero también homenajear a otra generación, a la generación democrática, a la que tuvo que lidiar con disociar la guerra de la reivindicación soberana, la que tuvo que ir y volver complejamente en disociar la guerra de la reivindicación soberana. Son muchos años de ese debate, con idas y vueltas, la complejidad de comprender el rol funesto y fatídico de la dictadura militar y cómo había fracasado en esa guerra, cómo fue derrotado en esa guerra, de volver a recuperar las herramientas para llevar adelante la lucha por la reivindicación soberana y nacional. Quiero homenajear a todos los que participaron durante estos más de 30 años en ese debate político. Quiero, por último, homenajear a la actual generación, que ha recuperado la memoria también, que vuelve a incorporar la idea de la soberanía al calor de lo que el debate nacional nos va sumando sobre estos temas, porque por supuesto hubo también elementos que pusieron en cuestión y volvieron a plantear en los años 90 la lógica de la soberanía nacional. Tenía que ver con nuestras empresas, tenía que ver con una cantidad de cosas que hicieron que esta generación entienda la lucha por Malvinas no como una cuestión abstracta, sino ligada a su posición política en esta cuestión. Muy brevemente, señor presidente, después de este homenaje, quiero plantear 2 aspectos. En primer lugar, cuando se habla de la recuperación de las Malvinas, se habla de una recuperación diplomática de las Malvinas en esta etapa. Hay un consenso en la Argentina, consenso mayoritario, de que la única lógica de recuperación de las islas es una lógica
diplomática. Sin embargo, a veces caemos en la confusión de entender que la diplomacia es portar un reclamo a un foro internacional y expresarlo. Este gobierno ha incorporado a esa lógica de la diplomacia, que ha dado como producto de los procesos de integración regional y de integración que se produce a nivel de toda nuestra región, donde tenemos el surgimiento de la CELAC, de la UNASUR, el fortalecimiento del Mercosur. Este gobierno ha incorporado, decía, que una cantidad de elementos que hacen que la vía diplomática no se reduzca a una simple expresión de soberanía sobre las islas. Nuestro gobierno ha planteado, en primer lugar, el aspecto interno, la Declaración de Ushuaia del 2012, que tiene el objetivo de transformar en política de Estado esta reivindicación soberana. La Declaración de Ushuaia la han firmado las dos comisiones de Relaciones Exteriores, tanto a nivel del Senado como de diputados, se firmó en forma conjunta. Es una de las herramientas para la construcción de mayores consensos y de una política de Estado estricta sobre la temática de la recuperación de las Islas Malvinas. Este gobierno, con el apoyo y ese consenso general, ha planteado por la vía diplomática el reclamo por las licencias ilegítimas de pesca. Acá se mencionó. Ese reclamo no es solo por la soberanía, es también por entender que en la base que existe, o en el permiso de licencias, sí, señor presidente, existe también la voluntad de la predación de los recursos naturales, y esa es una de las principales afectaciones a nuestra soberanía. Las acciones legales administrativas contra las petroleras, acciones que además están por presentar ante el Security Exchange Commission, acciones que además se van a plantear en una lógica de tribunales nacionales. Es decir, no estamos hablando solamente de reclamos generales, estamos hablando de temas activos. Y la denuncia muy clara que la señora presidenta hizo ayer sobre la militarización y la constitución de una base de la OTAN, que eso es lo que es. No existe ninguna forma de entender la desmesura absoluta de la presencia militar en esas aguas si no hay atrás de eso una lógica emparentada con una base de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Termino, señor presidente. No hay ninguna excusa, no hay ninguna razón que explique por qué el Reino Unido no se sienta a dialogar, ya no a reconocer la soberanía argentina sobre las islas, como lo expresó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino a dialogar, cumpliendo los mandatos y resoluciones internacionales, sistemáticas Diputado Fox, y desconocidos. Sí, redondee. muchas gracias. Gracias, diputado.